Muchachos, Francisca les va a dar un mensaje antes de que partamos la clase. Hola chicos, ¿cómo están? Ando por estos lados para verlos, saber cómo están. Quería saber de su situación personal, académica, con la vuelta a clases y saber si es que alguno de ustedes ha tenido alguna problemática personal respecto a todo el movimiento social, todo lo que ha pasado, principalmente con el objetivo de saber si les podemos ayudar en algo. Entonces, les mandé un correo con una encuesta que son 2 preguntas cortitas que resumen lo que les acabo de explicar para poder comunicarme con ustedes. Entonces, les pido por favor que respondan mi correo. El correo va a un link a un formulario donde ustedes llenan unos datos personales y luego las 2 respuestas a estas preguntas que les hago. Básicamente lo que necesito es saber si alguno está con alguna situación que les pueda ayudar. Si esto es así, independiente del correo y la entrevista, por favor escríbame o como ya saben, ubíquenme en el SEA para saber si les puedo ayudar en algo. Ustedes tienen mi correo, francisca.miralles@inacapmail.cl y yo estoy como siempre el horario vespertino los lunes de 7 a 8 y los jueves de 7 a 8, ¿ya? Así que porfa comuníquense con toda confianza, cualquier cosa que necesiten. Aquí vamos a estar hasta el final del semestre para darles apoyo en lo que requieran, ¿ok? Que les vaya súper bien, muchas gracias y contesten mi correo, por favor. Ok, perfecto. El compromiso de ellos en las clases es que tienen que ver esos videos. ¿Sí? Ya, maravilloso, así que no pueden decir que no lo vieron. Ya, maravilloso. Porque me cuesta tanto que me contesten los correos. ¿Me viste? Ya muchachos, vamos a partir la clase. Voy a dejar de transmitir video y voy a compartir el escritorio. Veamos quién se conecta. Pero te voy a ver la clase. Ya vamos a abrir NetBeans. ¿Conocer a mi dentista? Ya, entonces no quiero jueves. No, mira, yo salgo a las... Eso bueno. ¿Cuál es qué cosa? El input. Como el input text de Sí. PHP. TextField. ¿Cómo? TextField. ¿Lo encontraste? Ah, ya. ¿Están escribiendo cosas? ¿No? ¿Nada? Encontré tu Facebook antiguo. ¿Están amolados? No. ¿Te lo debes hacer? Mira, está con un muerto. Está con un muerto ahí. La oficina C del tercer piso. Es su papá. Tercer piso no hay. Tercer piso, edificio A. Esto lo aprendí ayer a la escuela de la mañana, cómo hacer esto. Ya, el jueves. Si no podéis venir con cosas sin ningún problema, Obvio. ¿Qué pasaría a conectar a la base? Yo igual sabía. Ya muchachos, entonces una vez que abren en NetBeans, vamos a crear un proyecto nuevo, proyecto de Java, Java Application. Sí. Ya aquí dice que hay que, bueno, esta es la primera vez que se abre el NetBeans con Java acá, por eso es que me pide que instale esos complementos. Lo que vamos a hacer es crear un proyecto que se llama Automotora. Ese proyecto tiene un proyecto como Class Library que va a ser la Automotora Model y la Automotora, que la Automotora finalmente va a terminar siendo nuestro proyecto gráfico, con las ventanas y todo eso. Entonces, para que pueda funcionar bien, tiene que tener una Class Library, dígame. ¿Ah? No, sí será repaso. No, esta es materia nueva, de ahora. Ya, entonces, Automotora.
motora. De hecho, este proyecto completo contempla también lo que podríamos haber visto antes. Entonces, le damos siguiente. Incluso yo aquí no debería haber puesto el ticket en donde dice crear main clase, así que vamos a eliminar ese archivo que nos crea por defecto, para que no tenga ninguna clase, solamente el package. Y vamos a crear un segundo proyecto, pero del tipo class library, que en el fondo es nuestra librería de clase, ¿cierto? O nuestro modelo. Y ese se va a llamar automotora, pero model, o modelo, como ustedes quieran. Ya tenemos los dos proyectos. Vamos a partir trabajando en el proyecto Automotora Model. Y vamos a partir creando dos packages. Entonces nos vamos aquí a Java Package y creamos el cl.inacap.nombre del proyecto, Automotora Model. Y aquí lo que esto va a almacenar, que en este caso sería el DTO. DTO. El DTO con mayúscula. Y todo lo otro usted lo pone como quiera. Ya, porque esto simplemente, mira, los packages terminan siendo carpetas donde se almacenan, en este caso, las clases, en el fondo los archivos Java. Y vamos a crear un segundo package para los DAO. Entonces va a ser CL por Chile, INACAP por nuestra empresa en la que estamos trabajando. Luego el proyecto Automotora Model. Punto, lo que vamos a almacenar ahí, que sería el DAO. ¿Se acuerdan lo que eran los DAO, cierto? No. DAO, Data Access Object. Ya, DTO, Data Transfer Object. Entonces, en el DTO, todas las clases, en el DAO, los métodos que hacen posible trabajar con las clases como para base de datos, algo así como el CRUD. Los métodos, ingresar, buscar, eliminar, esos van a estar en el DAO. DAO, Data Access, es como la forma de acceder a los datos. Y en el DTO, el transfer, porque las bases de datos tienen tablas y en el fondo las tablas van a terminar siendo clases. Por eso se llama Data Transfer Object. Después nosotros vamos a ver esa conversión. Y aquí en el DTO tenemos que crear nuestras clases. Entonces, Java Class, vamos a generar la clase cliente, que dice que está dentro del DTO. Y también vamos a generar otra clase, Java Class, que sería auto. Entonces la idea de este proyecto es que un cliente de la automotora puede tener registrado uno o muchos autos y al mismo tiempo tiene un saldo, tiene cupo. Entonces voy a partir generando la clase cliente. Voy a borrar un poquito de comentarios que tiene ahí. Y una clase primero tiene que tener atributos, ¿cierto? Y los atributos van a tener visibilidad, private, string, como es un cliente, vamos a crear el run, private, como esta parte ya la repasamos la semana pasada, yo la estoy haciendo rapidito, ¿ya? Igual terminada la clase les voy a pasar el código. String, el nombre, el apellido, con mayúscula, ¿cierto? Porque si no, sería dato primitivo. ¿Qué otra cosa más tengo aquí? A ver,
Ahí tengo cliente, nombre, apellido, cupo, saldo y autos. Siendo esta una automotora, un cliente podría tener un cupo, porque se supone que podría comprar un auto a crédito, ¿cierto? Cupo, saldo y auto. Claro. Saldo, si es que él compró un auto y debe algo, eso debería estar ahí. Y además vamos a tener una lista de autos, llamada autos. Eso no la dejan imprimir, claro. ¿Cómo? Eso no la dejan imprimir para después pasarla a otro lado. No le escucho, perdón. Eso no la dejan imprimir para pasarla a otro lado después. ¿A qué se refiere con no la deje imprimir? La lista. No le entiendo la pregunta, ¿no? La lista. ¿Por ¿Sí? qué no se deja imprimir? ¿Por qué no se deja escribir así? ¿Por qué queda en rojo? No, ¿por qué no la dejan imprimir como no? En privado dice. Ah, es que lo que pasa es que le puedo no asignar visibilidad. Hay algunas que también las asigno como estáticas, pero aquí lo único que me interesa, porque en el fondo es como un atributo que está compuesto. O sea, no es propio, viene de otro lado. Yo te entendía imprimir, no en private. Sorry. Ya, entonces tengo que importar el Java útil de list. Ya para que don Christopher quede así, pero si no está, en este caso, igual la va a resolver. ¿Ya? Luego de eso, nosotros necesitamos los métodos. Aquí nos vamos a usar constructores. Yo les enseñé los constructores, pero en esta modalidad de ejercicio no los vamos a usar porque nosotros no vamos a construir objetos a partir de algo, sino que van a venir de la base de datos. El mantenedor se va a encargar de hacer el ingreso con un formulario. En cambio, cuando lo hacíamos por consola y no teníamos un formulario seteado, o sea, el formulario dice ingrese código, ingrese o ingrese run, nombre, apellido, yo los tengo que ingresar. En cambio, por consola, las instrucciones iban apareciendo a medida que yo las iba digitando. Aquí en la parte gráfica ya están ahí. Por lo tanto, tener un constructor no sería necesario porque el formulario me está obligando a escribir todo lo que está ahí con sus validaciones. ¿Se entiende? Ya, entonces, ahora para ingresar los métodos, yo digo insert code y le digo getter and setter. Le digo todos. Se crearon todos los atributos, perdón, todos los getter y los setter. Recuerden que los getter es para obtener el valor de un atributo y el setter para asignarle el valor a un atributo. Si yo después, por ejemplo, quisiera agregar el toString para este elemento, clic derecho, insertar código, y aquí dice override method. Nosotros lo habíamos hecho manual. Ya yo les decía manual para que se lo aprendieran, pero en realidad con el clic derecho, usted dice que necesita de aquí un override que es el toString. Lo selecciona, generar, y ahí está listito. Pero yo le voy a borrar la implementación que aparece ahí, porque yo quiero que cuando llame al objeto por su nombre, va a decir primero el nombre, por supuesto. Le vamos a concatenar un espacio y le vamos a concatenar el apellido. This es para que cargue los atributos del mismo objeto. Para no, porque a veces no me los recuerdo. Está muy arriba, escribo this y aparece en el listado al tiro. Y aquí le vamos a poner una coma para que nos muestre el run. Mira, this punto y ahí me muestra todos los atributos, ¿viste? O sea, digo run. Entonces, de esa manera, cuando yo llame al objeto por su nombre, me va a decir, por ejemplo, Alex Díaz, coma, y va a arrojar luego mi run. De hecho, podríamos ponerle aquí run 2 puntos. Para que tenga más información todavía. Ya tengo lista la clase cliente. Ahora tengo que ir a la clase auto y crear la clase auto.
Entonces, o sea, ya la creé, perdón, la voy a implementar. Voy a borrar un poquito de comentarios. Y en la clase auto, lo primero que hago, igual que en todas las otras, es crear los atributos. Y dentro de los atributos, tengo la patente, la marca, el modelo, la cilindrada y el año. Entonces, string, patente. La cilindrada es, por ejemplo, cuando el vehículo tiene un motor 1.8, 2.0. ¿Era patente? Marca, modelo, cilindrada y año. Agárrate con la línea. No, pues por eso le pone año. Si le pone ano va a sonar muy feo. En inglés, yeah. Ah. Ya los vehículos tienen cilindrada 1, algo, por lo tanto los dejé como decimal. Cilindrada. Se llama como double, ¿no? ¿Qué? Double. Exacto. Double. O double. Y año. No. Luego de eso, los métodos. Insert code. Getter and setter. Todos toditos. Luego generamos el toString. Entonces le decimos clic derecho, insert code. Y decimos override method, es decir, método de sobreescritura. El toString generamos. Borramos esto que viene ahí por defecto. Y vamos a decir que este sería, por ejemplo, un vehículo de marca. Modelo. Y le vamos a poner placa, 2 puntos. No, yo creo que ahí debería decir, por ejemplo, Nissan Sunny 1.8, año, ¿cierto? Entonces aquí iba a decir cilindrada. ¿Cómo? Marcación. Y ahí tengo el toString del auto. Yo le voy a dar enter aquí para que quede escrito abajo, pero es la misma línea. Para que se pueda ver bien nomás, po. Pero es lo mismo. Sí, mientras no termine el punto y coma, venga, la línea no termina. El compilador la va a seguir buscando, aunque esté escrita hacia abajo. Año. Ya, entonces yo ya tengo listas mis dos clases del DTO. Entonces, lo que yo tengo que hacer ahora es crear los dados. Y los dados son métodos accesorios de esa clase. Por lo tanto, vamos a crear... Ah, mira, vamos a revisar que el cliente... Ahí tiene auto, ¿viste? Ya no reclama porque ya está creada la clase auto. Si la clase auto no estuviese creada, esto estaría molestando. Ya, vamos a ir al dado, al package del dado, y vamos a crear una nueva clase. Y esa clase se va a... Tenemos que crear dos clases. Cada objeto, perdón, cada clase del DTO
tiene que tener una clase del DAO. Entonces, si tengo cliente, tengo que tener cliente DAO. Si tengo auto, tengo que tener auto DAO. Y en esas clases que se apellidan o terminan en DAO, lo único que yo tengo son los métodos accesorios. Ingresar, buscar, mostrar, eliminar. Entonces, aquí vamos a poner cliente DAO. Y como es una clase, también tiene atributos, pues. Y su atributo sería privado. Ya va a ser estático. Y va a ser una lista de clientes. Ahora voy a empezar a reclamar por las importaciones. Como es una colección, tiene que ser en plural y en minúscula. Y va a ser igual a un nuevo array list. Como constructor, así es que tiene que tener los paréntesis. Ahora empezamos a hacer las importaciones. Primero, importo, mira, me dice agregue o la importación de cl.inacap, automotora model, .cliente. Ya. ¿Por qué? Porque estoy trayendo una lista de clientes, entonces tengo que importarlo. Ahí desapareció el reclamo por el cliente. Ahora, para las listas. Y ahora me falta el del array list. Ya puedo utilizar entonces una lista que utilice un constructor, ya que nos trae el array list, y específicamente de clientes. Por lo tanto, ahora este cliente dado ya interactúa con cliente. Es decir, tengo una clase que es accesora para una clase que está asociada directamente al modelo. Ahora entonces, tengo que empezar a crear los métodos. Pero aquí no son métodos con getter y setter. Por ejemplo, tengo que tener un método público que no retorne nada, sino que haga algo y que se va a llamar agregar. Yo ya tengo como atributo una lista, pero la lista está vacía, que eso es lo que está en la línea 14. ¿Se entiende? Entonces ahora yo voy a crear un método que me permita agregar un cliente a esa lista que está vacía. Por lo tanto, si el método se llama agregar y va a agregar un cliente, ¿qué tendría que recibir? Un cliente. Entonces digo cliente y en este método lo puedo llamar C, lo puedo llamar X, lo puedo llamar como yo quiera. Le voy a llamar cliente. Y el método para agregar un cliente va a ser tan sencillo como llamar a la lista, que se llama clientes, y decir .add y le agrego el cliente que estoy recibiendo. ¿Se entiende? Vamos a crear otro método entonces para mostrar los clientes. Este no va a hacer algo, este va a retornar algo, pero tiene que devolver la lista, ¿cierto? Entonces, en vez del void, yo tengo que escribir el tipo de datos que va a devolver o la clase que va a devolver. En este caso va a devolver una lista ¿de qué? De cliente, profe. Bien, de clientes. Y esa lista de clientes que está devolviendo es generada por un método. Al método le vamos a llamar mostrar clientes. No recibe nada porque simplemente se llama al método y este método retorna. Y como les dije recién, tiene que retornar una lista. ¿Cómo se llama la lista? Clientes. Y luego el método eliminar, ¿nos está faltando? Este no va a retornar, sino que tiene que ejecutar algo, por eso lleva el void. Y si va a eliminar un cliente de la lista, ¿qué tiene que recibir? Al cliente que tiene que eliminar. Por lo tanto dice, de la clase cliente recibo a un cliente. Entonces tomo la lista, que se llama clientes, y le aplico
el remove al objeto, que en este caso es el cliente que estoy recibiendo. Y ahí tengo 3 métodos. El actualizar no lo vamos a hacer porque el actualizar tiene que ver con eliminar, o sea, encontrar, eliminar y buscar, que es como un mix de todos. Entonces, con esos métodos en el dado nos quedamos. Tenemos que hacer lo mismo ahora, pero para autos. Entonces tenemos que tener una nueva clase que se llame AutoDAO. Vamos a eliminar un poquito de sus comentarios. ¿Qué pasa, Emerson? ¿Emerson? ¿Qué le pasó? Ya, pero no abrace entonces a Benjamín. Ya, en AutoDAO tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que tener una lista. Esa lista, esa primera línea que pusimos acá, que dice private static list, eso después lo vamos a reemplazar por la conexión. Y ahora no tenemos una base de datos, estamos todos agregando una lista. Pero después esa línea, solo esa línea, la reemplazamos por la conexión a la base de datos y con eso va a llamar al método cliente, pero ya no lo va a agregar a la lista, sino que lo va a agregar a la tabla. Entonces, en esta clase donde estamos primero armando toda la estructura, lo dejamos con lista. Después reemplazamos esas líneas por la conexión a la base de datos y, como les decía, en vez de agregarlo a la lista, lo agrega a la tabla. En vez de eliminarlo de la lista, lo elimina de la tabla. Y ahí vamos a tener todo mucho más fácil de trabajar. Entonces, tenemos que tener una lista que almacene, en este caso, autos. Y se tiene que llamar autos, pensando en lo que hablamos, que tiene que ver con plural y minúscula. Y va a ser un nuevo array list. Y hacemos las importaciones. Importamos auto. Importamos las listas. Importamos los array list. Por lo tanto, ahora a crear los métodos. Entonces tenemos privado. El método de agregar no retorna algo, sino que hace algo. Se llama agregar. Se puede llamar igual que los anteriores porque están en clases distintas. Entonces yo llamo primero la clase, punto método, entonces no va a haber problemas en que se llamen igual. Por lo tanto, recibe ¿qué cosa, Emerson? Si quiero agregar un auto a la lista, un auto, ¿cierto? Entonces de la clase auto, un objeto que internamente le llamaré auto. Insisto, aquí yo le puedo llamar a X, J, como yo quiera, porque funciona solamente en el contexto del método agregar. No significa que si afuera se llama auto, aquí se tiene que llamar auto. Ya, y entonces a la lista de autos le tengo que agregar el auto que estoy recibiendo. Después tengo el, mira, aquí gran error. Le estoy poniendo, me fui guiando por el de arriba, le estoy poniendo private a los métodos. Imposible. Si el método es privado, nadie va a acceder a él. Tiene que ser público. Ya, estaba viendo la línea de arriba. ¿Cómo? No, si me equivoqué, pero me di cuenta justo. Esto es público, retorna una lista de autos y el método se va a llamar mostrar auto. Es lo mismo que cliente. Ah, es lo mismo. Lo mismo, mira, si en el fondo, cuando trabajas con bases de datos, tienes, como te decía, como indicaba recién, dos packages, el DTO y el DAO. El DTO son las mismas tablas que tiene tu base de datos, pero convertidas a clase. Eso, aquí en programación orientada a objetos, se llama ORM. Se llama Object Relation Mapping. Es decir, es el mapeo que se hace entre la base de datos y sus tablas versus las clases que tú generas con eso. Eso queda en el DTO. Y en el DAO,
se generan todos los métodos accesores que en el fondo son el CRUD o la forma de acceder, ingresar, mostrar, eliminar de cada tabla. Entonces, si yo quiero insertar un objeto a la tabla, me voy al dado de esa tabla. Si quiero eliminar un objeto de esa tabla, me voy al dado de esa tabla. Por eso es que cada clase tiene que tener un dado. Por eso es que yo aquí se le escribí como auto en el DTO y en el dado, autodao. Ahora, no tiene por qué llamarse así. Más adelante, cuando usted esté grande programando, no tiene para qué ponerle dado. Usted, por ejemplo, le puede poner, por ejemplo, si tiene la clase cliente, al cliente dado le puede llamar gestor de clientes. Ahora yo le pongo cliente dado para concientizar a usted y internalizar el concepto de que la clase dado está completamente asociada a la clase que está en el DTO. ¿Se entiende? Entonces, la implementación del método sería retornar la lista de autos. Y public void, esto se llama eliminar. Claro, recibe un auto por parámetro y luego tiene que ir a autos, que es la lista, y mira, le iba a poner eliminar y remove. Tenemos listo el DTO y el DAO. Lo que tenemos que hacer ahora es poder utilizar el proyecto que se llama Automotora Model, pero dentro de Automotora. Es decir, necesitamos que este proyecto se convierta en una librería de clases de otro proyecto. Entonces aquí vamos a ir donde dice Library, bueno, primero vamos a guardar todo, y donde dice Library, en el proyecto Automotora, voy a poner la lupa. ¿Sí? Esta parte es nueva, por eso que la primera parte la hice bien rapidito. Esta parte es nueva, mira. Yo tengo dos proyectos. El proyecto Automotora Model, que contiene los archivos asociados a las clases y a los gestores de las clases. Pero tengo un proyecto que hasta ahora no tiene nada. Aquí va a estar la aplicación. Y mi clase, o sea, mi modelo, mis clases, mis tablas, todo eso va a estar en otro proyecto, que es este, Automotora Model. Ahora es donde los voy a incluir. La librería del proyecto Automotora hasta ahora tiene el JDK, que es el único que viene como librería. Pero yo le doy un clic derecho, le digo agregar proyecto, y aquí me va a preguntar cuál es el proyecto que usted quiere agregar. Yo le digo el Automotora Model. Y aquí dice agregar proyecto jar file. Cuando usted trabaja con Windows, las librerías son .dll. Pero cuando trabaja con Java, las librerías son .jar. Y ahí tiene una muestra de que lo está tratando como una librería. Y de hecho dice que el proyecto va a ser Automotora Model.jar y no .java como acostumbrábamos a verlo. ¿Se entiende esa parte? Entonces cuando yo le digo agregar proyecto jar file, ahora aquí dentro como librería quedó este proyecto. Entonces yo ahora lo puedo minimizar y ya no lo toco más. Entonces primero construyo mi librería de clases. Eso sería construir el negocio. Ahora en Automotora, que es donde está la parte gráfica, lo que yo voy a construir es la capa de presentación. ¿Se entiende? Entonces, lo primero que tengo que hacer en mi proyecto gráfico, voy a cerrar un poquito estas clases, si las necesito las abro de nuevo. Lo primero que voy a hacer, como les decía acá, es crear unos packages. Primero, aquí en el Soul Package, voy a crear un package que se va a llamar cl.inacap. Se puede llamar como sea, pero esta es una buena práctica, acuérdense. Ya cl.inacap. Igual que el proyecto Automotora, y adentro lo que contiene. Va a contener la parte gráfica, entonces le puedo poner gráfico, gráfica, como ustedes quieran. Finish. Entonces yo aquí ahora tengo que
crear un nuevo elemento que va a ser un JFrameForm. ¿Lo vieron? A este JFrameFrom le voy a llamar JFrame principal. O principal, ¿no? Así ya sabemos que es un JFrame. Principal. Ya, esto es mi escenario. Aquí puedo empezar ahora a trabajar en la parte gráfica. Y si ustedes se fijan, automáticamente asumió el main, que es esa flechita verde. ¿Se acuerdan que yo lo eliminé al principio porque dije, no lo voy a necesitar? Me olvidé de sacarle el ticket. Bueno, era precisamente por eso, porque no puedo tener dos principal o dos main. Entonces ahora, mira, voy a correr esta barra hacia acá para poder hacer zoom sin problema. En esta parte yo tengo un menú. Aquí tengo los elementos gráficos de Java Swing. Esta librería que utiliza Java para poder construir entornos gráficos se llama Java Swing. Por eso es que dice Swing Container, Swing Controller, Swing Menú. Y aquí en Swing Menú yo tengo un menú bar. Y ese menú bar yo lo voy a arrastrar y lo voy a soltar acá. Y me generó el menú para mi aplicación. ¿Qué te pasó, Benja? ¿Te perdiste? No, es súper sencillo. Lo más difícil es lo que vimos de aquí hacia atrás. Esta parte gráfica, además, como es más vistosa, entre comillas, como que te incita más a intrusiar y aprender, porque tú tenés que empezar a mirar los controles, les vas viendo las propiedades, cómo se ejecutan los métodos. ¿Qué fue lo que puso, profe? ¿Viste, Benja? Lo distraíste. Ya, mira, voy a volver atrás, control Z. Aquí tengo los contenedores de Java Swing. Esto se llama paleta de componentes. Cada uno de estos elementos es un componente. Y dentro de las categorías tengo una categoría que se llama Swing Menú. Y ahí tomo un menú bar y lo arrastro para acá. ¿Ya, Benja? ¿Va, Emerson? Sí. Ya, entonces ahora dice File y dice Edit. Mira, voy a modificar este menú. Selecciono el Edit, lo suprimo para que quede solamente File. Lo selecciono y del minuto en que yo lo selecciono, aquí en la parte inferior están las propiedades. Lo voy a subir esto un poquito. Están las propiedades del elemento que selecciono. Y dentro de esas propiedades, ojo, estos son atributos. Este menú que acabo de ingresar, ¿de nuevo, Benja? Va, Emerson, mira. Así estaba eso, ¿cierto? En el costado derecho dice palete. ¿Lo vio? Dentro de todas las opciones que tiene, hay una que dice Java Swing, que seguramente te apareció así. Tú das clic ahí, se despliega, y tienes un menú bar. Lo arrastras hacia acá y ya tienes menú. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ya, entonces ahora lo que tienen que hacer es, vamos a modificar un poco, un par de cosas. Por ejemplo, tiene dos opciones, File y Edit. Yo voy a hacer clic en Edit y luego presiono suprimir para eliminarlo. Me voy a quedar solo con File. Entonces ahora yo selecciono File y justo debajo de donde estaban los componentes o la paleta de componentes están las propiedades. De lo que sea que usted seleccione, aparecen las propiedades. Por ejemplo, aquí di clic sobre el JFrame y apareció seleccionado en naranjo en la orilla, ¿cierto? Entonces ahí están todas las propiedades de él. Selecciono el file, que es el menú, y aquí están sus propiedades. Ahora, como es un objeto tiene atributos. Aquí están sus atributos y aquí están los valores de ese atributo.
Entonces, uno de los atributos es text, y ahí dice file. Entonces yo ahí voy a poner opciones. Entonces cuando vuelvo a hacer clic acá, cambio a opciones. ¿Ya? Emerson, ¿estamos? Después tengo una opción que son los menú ítem. Esos que están ahí. Yo los arrastro justo debajo del menú. Se fijan que aparece con una línea segmentada ahí, suelto, y me aparece el menú ítem ahí. Entonces yo lo puedo seleccionar, me voy a las propiedades y cambio el text para que diga, por ejemplo, ingresar cliente. Y si yo selecciono ahí, ahí está ingresar cliente. Y puedo ir agregando más opciones. Justo debajito, se fijan que aparece como punteado. Sería este, por ejemplo, mostrar cliente. Y voy armando el menú de mi aplicación. Arrastro. Y después podría tener el buscar cliente. ¿Dónde está qué cosa? Donde lo pongo se va. ¿Cómo que dónde lo pongo? ¿Qué te pasó, Benja? Es como que le arrastra y se desaparece. Pincha opciones y va a aparecer de nuevo. Mira. Mira la pantalla, yo le doy clic en opciones y aparece. Ahora, para que aparezcan donde tú quieres, seleccionas el menú, lo arrastras y no lo sueltas hasta que aparezca esa línea segmentada. Si no aparece la línea segmentada, no lo sueltes porque si no se va a quedar en cualquier parte. Mira, fíjate lo que voy a hacer. Menú ítem y arrastro justo debajo del último, mira. Y aparece esa línea naranja. ¿Te fijas? Ahí está, ahí ves. Entonces nosotros teníamos ingresar, mostrar, a no buscar, era eliminar. ¿Cómo era? Ingresar. Pues en el fondo estamos creando un formulario para el dado que hicimos recién. Pues. Después usted construye el método buscar y le agrega al menú buscar ahí. ¿Ya, muchachines? Entonces ahora yo selecciono, por ejemplo, el ingresar cliente, el menú ítem, me voy a las propiedades, voy a subir un poquito esto para que se vea mejor. Y esto lo voy a extender, o sea, lo voy a contraer un poquito. Ahí sí. Selecciono ingresar clientes y tengo aquí las propiedades. Yo cambié el text. Bueno, ahí tiene, por ejemplo, el foreground. Tiene una paleta de colores y usted puede ir cambiando los colores para que se vea más bonito y todo eso. Eso se lo dejo a usted para que juegue. Esto no es una clase de diseño, por lo tanto, yo les voy a ir mostrando algunas cosas, pero parte de su aprendizaje es que usted se ponga a buscar aquí las propiedades y se dé cuenta de los cambios. Esto es sencillo. Selecciono un elemento, cambio la propiedad y tengo que observar qué cambio sucede, porque son apariencias prácticamente. Entonces la idea es que ustedes también puedan ir intrusiando, por decirlo de alguna manera, para que puedan ver qué cosas pueden ir creando dentro de su aplicación. Y eliminar cliente, por ejemplo, yo lo voy a dejar en rojo, mostrar en verde, y así como para que sea un color que esté intuitivo. O sea, rojo eliminar, por supuesto, ¿cierto? Ya, pero más allá de eso, estos elementos, por ejemplo, ingresar cliente, aquí tiene propiedades, pero una propiedad muy importante es el nombre que este tiene, porque yo lo tengo que llamar de un método y tengo que saber cómo identificarlo. Y por defecto decía un nombre bien raro, JM no sé cuantito. Entonces aquí en Code yo tengo una opción que es variable name. Ahí está, J menú ítem 1. Entonces para mí es mucho más fácil llamarlo como ingresar menú ítem.
usted le puede poner ingresar MI, pero la idea es que usted les dé un nombre que lo permita reconocer. Mira, yo por ejemplo, cada vez que creo un cuadro de texto, empiezo el nombre de ese objeto con TXT. Y si voy a guardar ahí el nombre, lo llamo TXT nombre. Si voy a guardar el apellido, TXT apellido. Si voy a grabar la dirección, TXT dirección. Entonces, cada vez que yo encuentre en el código, porque en la parte gráfica es fácil de encontrar, pero si estoy en el código donde tengo solo texto y no sé qué variable es la que estoy modificando, si sé que parte con TXT, ya claro, sé que es un cuadro de texto, ya, un text field. Si sé que empieza con BTN, sé que es un botón. Si empieza con LBL, es un label. En el fondo usted mismo se crea su forma de programar, dándole un nombre inicial o final que le dé a entender qué tipo de control es. En casi todos lados les ponen TXT a los textos, LBL a las labels y BTN a los botones. Ya, entonces este sería ingresar menú ítem, mostrar menú ítem y eliminar menú ítem. Ya tengo listo entonces los nombres y de las variables y de la parte gráfica, es decir, la propiedad text. Lo que tengo que hacer ahora es crear un elemento que me permita ir generando un espacio en donde las ventanas que yo cargue estén insertas en él. Porque, ojo, esto que ustedes tienen ahí como JFrame no es una ventana en particular, sino que es el escenario completo. Es decir, piensen en una obra de teatro en donde yo tengo el escenario y tengo una opción que dice, por ejemplo, la muerte del villano. Así se llama el capítulo. Eso sería como una ventana. Entonces, esa ventana tiene que entrar al escenario y generar toda una escenografía que tenga que ver con ese capítulo. Y después entra otra escena que se llame, por ejemplo, la muerte de la novia. Ya están medias crueles las escenas, pero... Y ahí usted tiene que poner otro escenario distinto. Esa sería otra ventana. Entonces, en el fondo necesitamos un espacio en donde se vayan cargando los distintos escenarios, considerando que cada escenario es una ventana. Entonces, yo necesito tres ventanas o tres escenografías. Una para ingresar cliente, otra para mostrar cliente y otra para eliminar cliente. Pero todas tienen que cargar en un mismo espacio. Para eso yo utilizo otro elemento que son los JDesktop Paint. Entonces, aquí en los contenedores de Swing debería estar, ahí está, Desktop Paint. Entonces, yo arrastro esto para acá. Y si ustedes se fijan, aparece solo ese cuadrito y aparece en negro. Si yo cargo una ventana, va a cargar sobre este cuadro. Y si la ventana es más grande que el cuadro, van a aparecer los scrolls porque no me va a mostrar más que lo que yo estoy viendo ahí. Es como una máscara para cuando ustedes trabajan con algún diseño de imágenes y cortan una capa, es algo así. Entonces yo lo que tengo que hacer es ajustarla al tamaño de la ventana, sin pasar sus bordes, por supuesto, para decir, ok, la ventana se mantiene como escenario principal, el JFrame, pero solamente aquí donde está con negrito, se van a cargar las ventanas que hacen mención a cada uno de los escenarios. Ingresar, mostrar o eliminar. Entonces yo puedo ajustar esto así y puedo decir que se cargue solo eso. Piensen que esto sería como el pie de página, por lo tanto, si yo lo dejo así, aquí puedo poner algo que no va a cambiar nunca y que va a estar estático. Entonces, en este caso nosotros vamos a cubrir casi todo para que las ventanas carguen aquí en ese lugar o en ese espacio dentro del formulario. Entonces yo lo ajusto, ya, y ahí tengo mi espacio de trabajo. Con eso ya tengo listo el principal, ya, es decir, el principal Java. Se pudo haber llamado principal JFrame, qué sé yo. Entonces, para poder identificarlo respecto al resto, le vamos a aprovechar de cambiar el nombre
Pueden dejarlo igual, pero yo lo voy a hacer para que lo vayan diferenciando. Si le quiero cambiar el nombre, me voy a Refactor, le digo Rename. Entonces le voy a agregar Principal JFrame, para saber qué es un JFrame. Le voy a decir que lo aplique sobre todos lados, incluso en los comentarios. Refactor. ¿Ya? Y ahora dice Principal JFrame. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Entonces ahora, dígame. Entonces ahí en esa pantalla negra nosotros vamos a empezar como las opciones del menú. La ventana negra, mira, piensa que nosotros estamos construyendo un monitor. Yo acabo de construir acá la parte de plástico del monitor. Mira, voy a sacar el JFrame de ahí. Todo esto es el plástico del monitor. Pero lo que muestra la pantalla, o lo que refleja la pantalla cuando tú transmites un video, por ejemplo, es solamente el cristal. ¿Cierto? El desktop pane es el cristal. Pero entra como función del trabajo, ahí que tenemos que poner nosotros. ¿Cómo no? ¿Podemos utilizar esto para el trabajo? Sí, pues esa pantalla siempre tiene que ir, po. Y a veces me pregunta ahí qué vamos a ir poniendo, por ejemplo. Ahí vamos a poner las ventanas, porque Al final quizás hacer como. sí, nosotros acabamos de crear solamente el escenario. Ahora vamos a crear las escenografías. Entonces, como una imagen inicial y después... No, estamos creando espacios de trabajo. Ahora nos vamos con las ventanas. Entonces, vamos a crear otro package. ¿Ya? Entonces, le vamos a decir aquí en el Java Package nuevo que se va a llamar cl.inacap.automotora. Y ahora el nombre de lo que va a almacenar. Aquí van a ir los frames. Cada escenario, Carlos, cada escenario es un frame. Una ventanita que tiene maximizar, minimizar, cerrar y que tiene un título, es un frame. Eso, claro, eso se llama J-Internal Frame. Y el que los contiene es el J-Frame. Entonces nosotros ahora le damos Finish. Y aquí en su interior vamos a crear o vamos a agregar los J-Internal Frame. Si no le aparecen acá, usted dice Other. Y aquí puede escribir algo para buscar. Internal. Y ahí está, J-Internal Frame. Si es que no le aparece, usted los puede encontrar de esa manera. Y si ustedes se fijan, dice que está dentro de la carpeta Swing GUI Form, es decir, de la librería Swing. GUI significa ¿cuánto? Interfaz gráfica de usuario, Graphical Usage Interface. ¿Ven que yo también sé inglés? Sí. Ya, y aquí le vamos a ir dando los nombres. Por lo tanto, el J-Internal Frame es para el ingresar. Entonces va a ser ingresar. Estamos ingresando cliente, entonces vamos a poner ingresar cliente. Ya. Finish. Le podríamos poner frame. Ya, no, ya le vamos a poner frame. Es que, ¿sabes qué? Para que los vayan diferenciando. Porque el otro era J-Frame, este frame nomás. Si ya lo hiciste, Emerson, clic derecho, refactor, rename. Para afuera. Ya, ahí tenemos nuestro frame. Y si tú te fijas, Carlos, este sí tiene cara de ventana, pues mira. Ya, vamos a hacer algunas cositas con esto. Primero, yo selecciono la ventana y aquí tengo las propiedades. Voy a subir esto un poco. Dentro de las propiedades, aquí estoy en Code, me voy aquí a propiedades. Tengo, por ejemplo, closable. Mira, le voy a poner el ticket en closable y apareció la X. Si yo no le pongo ticket en closable, la ventana no se va a poder cerrar. La tengo que cerrar yo a través de código, de una programación de un evento. Pero si le dejo el ticket ahí, significa que el usuario la puede cerrar solamente presionando la X. También tiene iconifiable. Eso es minimizar, ¿no?
maximizar, y resizable es que el usuario la puede tomar de una esquina y empezar a modificarla así una vez que esta carga. ¿Estamos? Después de los después tenemos el title. Entonces yo aquí voy a poner ingreso de clientes. Y apareció el título ahí arriba en la ventanita. Los tooltip text son esas leyendas cuando usted pasa el mouse por arriba y sale una etiqueta explicando algo. Esos son los famosos tooltip text. Pero con eso es suficiente. Ya, ahora lo que vamos a hacer es empezar a darle cara al formulario. Primero le vamos a poner un label que diga aquí en la propiedad text. Igual le puede dar doble clic y modificar el texto, pero yo le sugiero que se acostumbre a modificar las propiedades desde acá. Mantenedor de clientes. Y ahora tiene ese título ahí. Pero como yo quiero que sea un título, le voy a cambiar aquí donde dice font. Aparecen esos 3 puntitos. Y voy a decir que va a estar en bold y en tamaño 18. Ahí está más grande, ¿ven? Pincho ahí, mira. Primero selecciono. Luego me voy a font, 3 puntitos. Y ahí está, igual que en Word. Tipo de letra, el estilo, el tamaño. Y cuando usted le da OK, aparece así. Le voy a aprovechar de cambiar el color. Ahí usted saca a relucir todos sus dotes artísticos. Y bueno, si estoy construyendo un formulario debería tener un label que diga, por ejemplo, nombre. Yo le di doble clic, pero igual es lo mismo que hacer clic en text. Que diga, por ejemplo, revisemos una cosa antes de modificar. Este formulario es para poder crear un objeto de la clase cliente. Entonces yo voy a revisar aquí mi clase cliente para tener claro qué es lo que tiene que tener. Este formulario tiene que tener un run, nombre, apellido, cupo, saldo y un listado de autos. Además de un botón que diga ingresar cliente. Y un botón tal vez que diga limpiar formulario. Entonces, nos volvemos aquí al ingresar cliente y este sería para el run. Run, 2 puntos, porque el label es la etiqueta que acompaña al dato. No es el dato propiamente tal. El dato yo lo guardo en un text field. Y este es un cuadrito de texto que almacena esos valores. Ahora, por defecto, en la propiedad text va a aparecer eso ahí. Entonces, yo me voy a la propiedad text de acá y borro lo que está ahí nomás. Y ahí va a quedar vacío. Si usted no le modificó su tamaño antes de cambiar el texto, le va a quedar así más o menos. Y ahí lo ajusta nomás. ¿Vamos bien, Emerson? Sí. Entonces después yo tengo que tomar aquí el nombre, 2 puntos, el apellido, 2 puntos. También los puede copiar, y poner pegar, y después le tiene que cambiar el nombre, sí. Esas serían otras formas. Yo lo estoy haciendo ya desde cero para que el Emerson no se me pierda. Oh. No, es que Emerson, tenéis que poner atención y avanzar, porque a veces avanza y no pone atención. ¿Estamos? Ya tengo run, nombre,
Me falta el saldo. No, perdón, el cupo. Por saldo y el auto. Ya, acá hay un montón de controles, mira, que ustedes pueden utilizar. Pero para lo que estamos haciendo, que es el mantenedor de la base de datos, vamos a ocupar, o sea, estamos ocupando 3 nomás. 4 con el botón. Y ahora parece que vienen autos, ¿no? Y aquí en autos, como el auto va a ser un listado, vamos a usar el combo box. Y el combo box nos entrega una lista, pero en modo gráfico. Y después cambiamos sus valores. Voy a correr un poquito por acá, quiero que estén pegados. Y el botón, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí está el botón. A este botón, en la propiedad text, le vamos a decir ingresar cliente. Y vamos a crear otro botón que diga limpiar formulario. Ya medio disparejo quedaron los tamaños, pero para el ejemplo está bien. Y ahí tenemos nuestro mantenedor de clientes. Bueno, lo único que falta ahora es asociar la parte lógica a esta parte gráfica. Y antes de hacer eso, lo primero que tenemos que hacer es asignarle nombres a cada uno de los elementos que lo componen. Por ejemplo, si selecciono el que tiene run, yo debería ir aquí donde dice code y cambiar el variable name por, en este caso yo sé que es un txt para el run, por lo tanto pongo txt run. O si usted quiere poner run txt, ahí queda a gusto del cliente. Yo le pongo txt run, el que tiene el nombre, en variable name, txt nombre, con paciencia nomás, pero si no te quedan igual, no importa, si estás aprendiendo esta parte, después cuando usted haga su proyecto, ahí tienen que quedarle bonito. txt apellido. Recuerden que tienen que escribir camelizado, es decir, escribo con minúscula, aparece la siguiente palabra, la primera letra de esa palabra con mayúscula, y así voy a ir entendiendo y no me voy a perder respecto de lo que dice esa variable o ese texto. Esto es un txt para el cupo. Txt para el saldo. Y como este es un combo box, le digo cbx autos. El botón btn ingresar. Y el otro btn limpiar. ¿Dudas hasta ahí? ¿Se dieron cuenta? Es bastante, entre comillas, sencillo. ¿Ese? CBX autos. ¿Qué estoy haciendo?
Ya, entonces yo ahí, ojo, lo que yo acabo de hacer ahora es crear una clase. Igual como cuando yo después creo un objeto cliente, pero estoy creando un objeto cliente, pero a partir de una clase gráfica. Por lo tanto, yo necesito usar esta clase o esta plantilla, porque si ustedes se ponen a pensar, yo acabo de crear una plantilla para una ventana. ¿Cuántas veces puedo abrir una ventana igual en un programa? Todas las que yo quiera, po. Cada ventana que creo es un objeto. Lo que yo acabo de hacer ahora es armar la plantilla o la clase para cuando yo esté usando la aplicación y esté funcionando, pueda llamar tantos objetos como yo quiera. Y esos objetos van a ser todos iguales, puras ventanitas iguales. ¿Ya? Entonces, si ya tengo lista esa ventana, yo ahora voy a ir al principal, aquí. Se va a abrir eso que tenía ahí, voy a quitar la lupa un rato, mira. Yo tenía eso. Le di doble clic en principal y se abrió eso. Entonces ahora lo que voy a hacer es hacer doble clic. Bueno, primero abro el menú y le doy doble clic al ingresar cliente. ¿Ya? Darle zoom. Doble clic al ingresar cliente y se fue al código. De todas maneras, yo aquí tengo en source el código y ahí tengo el diseño. Pero se fue aquí, mira, aquí dice private void, ingresar menú, item action performance. En el fondo, aquí tengo el código del principal completo, pero como le hice clic justo a la opción menú ítem de ingresar, se fue al método que gatilla esa opción. ¿Entiendes? Y aquí yo tengo toda la clase que corresponde al principal JFrame, que es lo que yo gráficamente veo así. Entonces aquí, en el principal JFrame, yo voy a crear métodos, atributos y las cosas que hacen posible que la aplicación funcione. Por lo tanto, dentro de este principal JFrame, está ahí, que extiende, ¿qué es lo que el extend? Que hereda. Entonces, este objeto que yo creé que es un principal JFrame, extiende de Java Swing JFrame, por lo tanto, todo lo que haga un JFrame, mi ventanita o mi aplicación la va a poder hacer. Pero antes de eso, yo voy a crear algunas cosas. Por ejemplo, les voy a crear un atributo privado que se va a llamar ingresar frame. ¿Le suena algo ese ingresar frame o no? ¿Qué es? Lo mismo que habíamos hecho en el Tao. Es el mismo objeto. No, pues el que se... Ah, pero aquí le puse, perdón, ingresar cliente. Entonces se tiene que llamar así. Ingresar cliente. Yo le dije que la ventana que creé era una plantilla, ¿cierto? Una clase. Entonces yo ahora, en mi aplicación principal donde puse el JDesktop Paint, voy a instanciar esa clase. Es decir, voy a crear un objeto a partir de la clase ventanita que creé recién. ¿Explotaron? ¿No? ¿No? Bueno. Entonces, primero, lo tengo que importar. Y por eso es que dice, agregue la importación para el CL, automotora, y ahí está el frame, ¿ven? Entonces ahora me hizo el import de arriba, por lo tanto yo ahora puedo crear un objeto, y a ese objeto le voy a poner frame ingresar. Entonces ahora mi aplicación tiene un atributo que es igual a la ventana que creé hace un rato, porque esa está en otro package. ¿Se va entendiendo? Y si ustedes se fijan, se creó con la misma estructura de una clase. Visibilidad, tipo de dato o clase, y luego el nombre del atributo. Es decir, aquí tengo un atributo que es un objeto, y ese objeto es precisamente una ventana. Por lo tanto, yo tengo un private void ingresar menú item performance. Aquí yo necesito que se cargue la ventana. En el fondo, cuando yo le doy doble clic acá, me lleva a este método, ¿cierto? Este es el método que responde al menú ítem. Y aquí yo tengo que hacer la llamada al objeto, que en este caso es la ventana. Entonces voy a preguntar si
el frame ingresar es distinto de null. Ya les voy a explicar por qué estoy preguntando eso. Si es así, voy a decir que en esta clase, específicamente en el JDesktopPaint, ¿se acuerdan lo que era el JDesktopPaint? ¿Era el principal? En el J del bar. No, ¿cómo? ¿Era el principal? Sí, pero en la ventana principal yo arrastré un elemento que era negro, ¿cierto? Sí. Ya, ese elemento que era negro es el espacio de trabajo. Entonces le estoy diciendo que this, es decir, en esta misma ventana o en esta misma aplicación, específicamente el JDesktopPaint 1 va a remove, y dice componente, ¿cierto? Entonces el componente que va a remover va a ser el frame ingresar. ¿Qué estoy haciendo acá? Hago clic en el ingresar, ingresar cliente. Y pregunto al tiro, si el frame ingresar es distinto de null, ¿qué significa? Está abierto, ¿no? Que está abierto. Si está abierto, elimínalo, porque yo lo estoy llamando de nuevo. Con eso me voy a evitar que se carguen 100 ventanas al mismo tiempo. Si voy a ingresar al cliente, quiero una activa solamente. ¿Se entiende? Repito, muchachos, pongan atención acá. Carga la aplicación. Cuando carga la aplicación, yo ya sé que tengo la posibilidad de crear ventanas de ingresar, que fue la que yo creé aquí, esa. Esto es una plantilla, no es nada más que una plantilla, es una clase, de hecho ahí está, .java. Por lo tanto, cuando carga el frame, que es esta ventana, y yo doy clic en ingresar, voy a volver al código, ya tengo la posibilidad de crear esos atributos, esas ventanas, porque son un atributo dentro de mi programita. Entonces, este método es el que llama precisamente a ese ingresar cliente. Cuando le doy clic, lo primero que hago es preguntar si framework ingresar, es decir, esa ventanita, es distinta de null. Si es distinta de null, significa que está funcionando y que está visible. Entonces le estoy diciendo, ok, entonces esta clase, que es el principal frame, justo en su elemento DesktopPaint, que es esta parte negra que se ve ahí, si en esa parte negra, que es el JDesktopPaint, está, que remueva o elimine el framework ingresar. O sea, el frame ingresar. Con eso, si habían ventanas abiertas haciendo lo mismo, las elimino, porque me interesa tener una a la vez. ¿Ya? Por lo tanto, lo que tengo que hacer es que una vez que la eliminé, voy a decir frame ingresar va a ser igual a un nuevo ingresar cliente frame. Así se llama mi clase, ¿cierto? La tengo, o sea, mi atributo, ahí está. Ingresar cliente frame. Y constructor, porque estoy llamando un método de esa clase. Creé la ventana, no la he mostrado, solamente la creé. Por lo tanto, ahora tengo que decir, en esta ventana o en este escenario, específicamente justo en el DesktopPaint, quiero que agregues, punto, dice add component, ¿cierto? Que agregue un componente. Y el componente que quiero agregar es un frame ingresar. Está ahí, pero los elementos del tipo gráfico tienen un atributo que se llama visible. Entonces ahora lo que tengo que decir, porque parte invisible, le digo que el frame ingresar set es para asignarle un valor, ¿cierto? Entonces le digo set visible y ahora le digo que va a ser igual a true. Y ahí lo hice visible.
Entonces, con eso, cuando le doy clic en ingresar, debería cargar mi ventanita. Veamos qué pasa. Espero que no se me haya quedado nada en el tintero. Ok. Voy a quitar la lupa un rato. Opciones, ingresar, y ahí está la ventanita. Todavía no guardo nada en la lista, no llamo a ningún método, pero la parte visible está. Por lo tanto, y considerando que nos quedan 9 minutos, usted tiene que hacer el resto de las ventanas que corresponden a... Estamos en el DAO. Que corresponden a los métodos agregar cliente, mostrar cliente. Mostrar cliente tendría que ser una tabla. El mostrar no lo pesquen todavía porque tenemos que ver cómo trabajar con los tablets, ya cómo cargar datos dentro de una tabla. Pero sí quiero que tengan el eliminar y el agregar tanto de clientes como de autos. Ya, eso como taradita para que vayan avanzando. Ojalá la hagan, si tampoco lo estoy apuntando con una pistola Emerson, ¿cierto? Y usted dijo que mañana iba a ir a la playa. ¿Dudas hasta ahí, muchachos? Ya, y como nuestra aplicación de Java dice que tiene inicononizable o algo así, ahí está, maximizable, el resizable, bueno, no lo puedo pescar bien porque está justo ahí en el tamaño, por eso es que el JDesktop Paint tiene que tener los tamaños adecuados, que es esa parte negrita, y tiene el closable, y cerré la ventana, y la puedo abrir de nuevo. Mira, veamos si es verdad eso de que si estaba abierta la cierre. Vamos a escribir cualquier cosa ahí. Ingresar. Y se borró todo. Se borró porque cerró la que estaba abierta y abrió una nueva. Entonces, si no hacemos eso, vamos a tener múltiples ventanas ocupando mucha memoria y en realidad el usuario se va a confundir, no sabe con cuál está trabajando. Entonces, lo más eficiente es revisar si está abierta, la cerramos y abrimos una nueva. ¿Dudas, muchachines? Vamos a ver en el... Me salen dos, profe. ¿Ah? Me salen dos. Si te salen dos, porque el IF a lo mejor no te quedó bien. A ver, Vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat. ¿Les aparece alguna pregunta, muchachos? Voy a cerrar un poquito el escritorio un rato para revisar. Yo no veo a nadie ni siquiera conectado, ¿eh? Pero yo me imagino que la van a ver durante la semana. ¿conectado ahora? ¿Sí? Aparece Carlos, pero tú estás aquí, pues, Carlos. Nicolás Torres y Vicente Fredes en el teléfono. Ya, y ahí está el terrible de profe. Ya, muchachos, voy a cerrar entonces la transmisión. Nos quedan 6 minutos para firmar la lista y hacer el cierre. Entonces, eso sería por hoy.